una historia, un testimonio más bien en la palabra de Dios. A veces hablamos de Daniel, de Pablo, de Silas y de todos estos hombres, Juan, de Pedro y todos ellos, y dejamos al lado a algunos otros. Pero en esta vez vamos a hablar de un rey de Israel, y que no importa lo que estaba atravesando, cómo Dios obró, y vamos a ver principios que funcionan cuando oramos, y que es el poder de Dios, amén, y los principios en la oración. Y vamos a ir a esta historia, hermanos, una historia que algunos la conocen, algunos otros no, pero nos habla la palabra de Dios ahí. Vamos a ir a Isaías 36 del 1 al 4, y queremos sacar de aquí principios del poder de Dios y principios de la oración ante cualquier situación. Vayan allí en su Biblia a Isaías 36 del 1 al 4. Vamos a leer por ahora. Isaías 36 del 1 al 4. ¿Cuántos están listos para recibir palabra? Amén. Los demás, bueno, están allí pensando a ver si están listos. No, yo sé que están listos también. Vamos a leer, yo leo el 1, ustedes el 2, y así nos alternamos hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, pongamos atención a los nombres que menciona aquí la Biblia, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortalecidas de Judá y las tomó. ¿Ustedes el 2? Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Notemos la palabra de Dios dice aquí, relata de este testimonio, de esta historia, como un rey impío, Sennacherib, intenta aterrorizar a Jerusalén, a todo el pueblo de Dios, con amenazas. Y vamos a ver quién es y toda la historia, lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero mira, ahí yo subrayé en el versículo 4, qué confianza le está retando, le está dando, sembrando a él para que no confíe, para que desconfíe en Dios. Dice: ¿qué confianza tienes? ¿Qué confianza está en que te apoyas? Le hace una pregunta y le dice: vamos a orar en esta hora. Padre amado, gracias le damos por su palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que su palabra es eterna, permanece siempre en los cielos y está siempre, es aplicable al día de hoy, a nosotros, a nuestras vidas. Y aunque, Padre Celestial, para esto de la oración, a veces nos apoyamos más en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento hay cantidad de escritura, de palabra acerca del poder de la oración cuando nosotros confiamos en usted. Y pido, mi Dios, que su Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, en cada corazón, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra, y que, Padre, en cada situación que estamos atravesando, aprendamos y una vez más recordemos que hay poder cuando oramos y cuando confiamos en usted, en todo momento, en toda circunstancia, a pesar de lo que el enemigo quiera traer a nuestra mente. Y le damos toda honra y toda gloria por lo que usted está haciendo en nuestras vidas y lo que va a seguir haciendo. Se lo rogamos, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Tengamos siempre presente, hermanos, que en todo momento hay situaciones en nuestras vidas, como en los tiempos de la Biblia. Y mira, en cantidad de situaciones que atravesamos, nos ponemos a pensar cómo es que Dios puede obrar en esa situación, en la circunstancia que estamos atravesando. Y vemos, hermanos, que en estos personajes el enemigo siempre va a querer traer a nuestra vida duda, desconfianza de la palabra de Dios. Él reta y vemos el relato donde dice: este rey, un rey malvado que no tenía el temor de Dios, y vemos cómo le dice Ezequías a un siervo de Dios, al rey
de Israel, de Judá, que en qué se está apoyando él para que sigan adelante. Y vea lo que dice el versículo 5 ahí, ya que no solamente leímos hasta el 4, pero mira, hermanos, vamos a ir versículo por versículo. No vamos a cubrir todo el capítulo, pero es interesante. Dice el versículo 5: yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Mira lo que dice. Ahora bien, otra vez le dice, está hablando un impío: ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Le está diciendo, le está retando y diciendo: tú no podrás contra mí, tú no eres capaz de hacer contra mí, hermanos. Y siempre que nosotros queremos servir al Señor, ¿cuántos en su vida cristiana, cuando comenzamos a hacer algo para el Señor, vienen ataques a nuestra vida? La mayoría de las veces, hermanos, cuando nos hemos decidido a servir al Señor, vienen ataques por todas partes. Por donde menos nosotros pensamos van a venir ataques, va a venir la oposición. Pero ¿qué hizo Ezequías? Este es el primer principio que quiero compartir con ustedes, contigo en esta hora, que es el principio que usó Ezequías y le funcionó, hermanos. Y ese es el principio de recurrir a Dios ante cualquier oposición. Él tenía una gran oposición, sea cual sea la oposición que estamos sufriendo, cuando vienen amenazas directamente, pero especialmente, hermanos, lo más terrible de aquí no es que solamente estaban amenazando a un rey de Dios, a un rey de Israel, sino estaban amenazando en contra de Dios mismo, en contra de Dios mismo, su obra y sus siervos. Tengamos siempre presente esto, iglesia, que el enemigo siempre va a tratar de intimidarnos con amenazas. ¿Qué hace el enemigo, hermano? Siempre va a tratar de sembrar duda a nuestra mente de lo que estamos haciendo, porque cuando más hacemos, va a venir duda a nuestra vida y nos va a traer el enemigo: mira, ¿dónde está Dios? Y es lo que le estaba diciendo ahí: mira cómo yo he hecho, y ustedes dicen que están muy confiados. ¿En qué te apoyas? ¿En quién está tu confianza? Le está diciendo Sennacherib a Ezequías. Han sido destruidos. No te creas que vas a tener la confianza de que Dios te va a librar esta vez de mi mano. Mira, otra vez le repite el versículo 6 y le dice: he aquí que confías en este báculo. Tenía un báculo de caña frágil en Egipto, dice, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Le dice: ¿por qué sigues confiando en Dios que no te va a librar de la mano mía? ¿Y por qué no confías mejor en el rey de Egipto? Mira, cambia tu confianza, cambia tu estrategia. Y hermanos, el enemigo siempre va a traer a nuestra vida desconfianza por alguna otra situación. Especialmente, ¿cuál fue lo que le dijo la serpiente a Eva? ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué le dijo, hermano? Esto no es nuevo. ¿Qué le dijo? ¿Con qué Dios ha dicho? Eso es lo que le dijo. Con que Dios ha dicho. Él estaba trayendo desconfianza a la mujer y al primer hombre. Con que Dios, ¿ustedes están confiando en la palabra que Dios ha dicho, que les ha dado? No, esa no es la palabra que, mira, confíen en ustedes mismos. ¿Por qué ponen su confianza en Dios si los ha abandonado, los ha dejado? Y así nos preguntamos nosotros, cuando nosotros pasamos por tribulaciones, pruebas, aún en nuestra mente viene, y algunos me han dicho, pastor, pero ¿será que Dios se recuerda de mí? ¿Será que Dios se acuerda de mí? ¿Será que a lo mejor Dios se ha olvidado de mí? O como decía por ahí alguien, ¿será que Dios está tan ocupado en otros asuntos que no ha tomado mi causa? No es así, hermanos. El enemigo siempre sabe y va a tratar de traer desconfianza aún a nosotros, los hijos de Dios. ¿Para qué? Para debilitar nuestra fe en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos siempre en mente, hermanos? La fe. Y que vengamos con confianza delante de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué es la fe? Es la convicción, es la certeza,
la confianza en Dios. ¿Qué dice el versículo 6? Vayan conmigo allá. Eso es interesante. Mira, hermano, ya lo sabemos nosotros, pero debemos recordarlo. Vea lo que dice. Vamos a ir en orden. El versículo 1 primero dice: es pues la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, dice, entendemos, y ya habla ahí de haber sido constituido el universo. Amén. Se toma fe para saber, hermanos, que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Cómo vemos eso, hermanos? Por lo que vemos ya la creación que está expuesta. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es, hermanos. Sabía, hermanos, que las cosas que vemos ahora nos dan ese testimonio de lo que es en realidad, de lo que no se ve. Dios, hermanos, por solamente hablar, dijo que existiera esta tierra, y la tierra existe. Dijo que las aguas existieran, la tierra y las aguas, existen, y así sucesivamente toda la creación. Pero ahora vamos al versículo 6. Dice: lo sabemos la mayoría de nosotros, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, aquí está, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es, yo subrayé esto, galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Eso es tener una confianza en Dios. Y lo primero que va a tratar el enemigo de movernos a nosotros es de confiar en Dios. Que confiemos en nosotros, que confiemos en otros, que confiemos en algo más, pero que no confiemos en Dios. ¿Y por qué venían estos ataques a este rey, como a cualquier siervo de Dios? ¿Por qué venían estos ataques? Porque él había hecho mucho para el Señor. Él había derribado altares que tenían a otros dioses, dioses ajenos, y el enemigo no le gusta cuando uno está en una marcha para el Señor. Hermanos, el enemigo no le agrada nada que nosotros estemos, a pesar de los ataques que vengan a nuestra vida, a pesar de las pruebas que vengan a nuestra vida, sean contra nuestra salud, sean contra nuestra familia, no le va a agradar nada que nosotros sigamos adelante, que sigamos sirviendo. ¿Quién era Sennacherib en ese entonces? Dice la Biblia que era un rey de Asiria. Asiria en la actualidad, ¿sabe qué está en Asiria? ¿Quién es Asiria? Algunos saben de la historia geográfica. Es las regiones de Irán e Irak en la actualidad. Asiria. Eran árabes, era malvado, odiaban al pueblo de Dios, y no querían que Dios siguiera hacia adelante con la obra de Dios. No querían que Ezequías siguiera derribándolos. No querían que Ezequías quisiera seguir haciendo la obra de Dios, edificando a la gente, edificando los muros, y por eso es que lo estaban atacando. Uno de esos ataques que fue más en contra de Dios que hizo Sennacherib era blasfemar en contra de Dios. ¿Cómo blasfema? Mira, si tú vas, hermanos, al versículo 8 del capítulo 37, ahí es como vemos que él blasfema en contra de Dios. ¿Qué es una blasfema? Una blasfemia, perdón. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia, hermano? Estar en contra de Dios. Y bíblicamente hablando, no vamos a ir por mucho tiempo. Algunos piensan que la blasfemia contra el Espíritu Santo también es maldecir a Dios, maldecir al Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia dice es a achacarle y no creerle a Cristo lo que Él hizo, los milagros que Él hizo, se los dan crédito al enemigo. Eso es lo que le dijeron, bíblicamente hablando. Pero quiero darles, hermanos, solamente un repaso de lo que llegó a ser este malvado en contra de Ezequías. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Se están ahí, hermano? Vuelto pues el Rabsaces. ¿Sabía que Rabsaces, hermano, no es un nombre de una persona? Es un título de un oficial militar asirio, Rabsaces, para que usted lo sepa. Era un título militar, era el encargado,
Entonces dice, vuelto pues el Rabsaces, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se habían apartado de Laquis, mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios. Mira, hermanos, aquí está blasfemando en contra de Dios, en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y qué le dice? ¿Y escaparás tú? Le dice, mira, tú has escuchado de todo lo que mi ejército ha conquistado y ha hecho, y todo lo que han derrotado. ¿Tú piensas que te vas a escapar? Mira, no confíes en Dios, que no seas engañado por Dios. ¿Cuántas veces no la gente de afuera, nuestros propios familiares, nos dicen, no, ustedes son religiosos y están siempre con Dios, y que Dios esto y que Dios esto, y mira cómo estás? Eso es lo que le estaba diciendo aquí a él. Y mira cómo estás. Y dice, mira, pero no termina ahí. Aquí está donde él en verdad ya, hermanos, está ya en contra de Dios, blasfemando en contra de Dios. Dice el versículo 12, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, y le da la lista de quién destruyeron ellos. Él está muy orgulloso de lo que han hecho, está confiando en el poder de él y de todos los antepasados. Y dice, y a los hijos de Den que moraban en el Telsazar, le dice el versículo 13, ¿dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad? A ellos también habían conquistado y destruido. Dice, y el rey de la ciudad de Sefar Baim, de Ena y de Iba. Mira, todos estos reinos ellos habían conquistado y destruido. Y le dice, ¿tú crees que te vas a escapar? ¿Tú crees que déjate de engañar del Dios que tú sirves? Y sabe, hermano, lo que va a hacer el enemigo, siempre va a querer parar a nosotros, no solamente de traer desconfianza, pero siempre de pararnos de servir a Dios, especialmente cuando nosotros pasamos por pruebas, cuando viene una enfermedad a nuestra vida, cuando viene una situación a nuestra vida. El enemigo es lo primero que nos va a traer a nuestra mente. Wow, y eso que yo sirvo a Dios, y eso que yo le soy fiel, voy al templo, oro, doy mis diezmos, ayudo a la obra misionera y todo eso. Y eso es lo que me pasa. Eso es lo que siempre el enemigo va a traer a nuestra mente. Siempre, hermano, va a querer de que nosotros paremos de hacer la obra del Señor con desánimo. La segunda estrategia que el enemigo va a usar para que nosotros no solamente no sigamos adelante, no solamente la desconfianza en Dios, pero el desánimo. ¿Cuánta gente no se desanima por cualquier situación que pasemos en nuestras vidas? ¿Saben, hermanos, por qué mucha gente no está sirviendo al Señor ahora? Porque el enemigo ha logrado desanimarlos, y está todavía en ese es la misma estrategia que usa siempre. No va a descansar hasta ver que vernos paralizados, o los que nosotros hemos sido cristianos creyentes por algún tiempo, en algún tiempo a nosotros también nos paró. Somos nosotros testigos de eso, y somos también víctimas del enemigo, porque nos paró por un tiempo de servir al Señor en nuestra vida cristiana. Eso es lo que va a buscar el enemigo, siempre de pararnos, siempre de traer división, desánimo, duda a nuestras vidas, hasta ponernos en contra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Pero ahora, ¿qué hizo? ¿Qué le ayudó a Ezequías a salir adelante al escuchar todas estas amenazas y todo esto desánimo que le trataba de desanimar y de percatar que ya no siguiera confiando en Dios? ¿Qué le tomó a Ezequías que él siguiera hacia adelante, no importando las cosas? Mira lo que hizo Ezequías, hermano. Sabía que no solamente eso, sino que le escribió Sennacherib unas cartas
Unas cartas, dice la Biblia, se las escribió para que así el enemigo siempre va a tratar de traer esa duda a nuestras vidas. Y mira, para que esté más claro, le mandó esas cartas, él las recibió y mira, y tomó Ezequías las cartas de mano, no solamente le dijo con palabras, le mandó las cartas y las leyó. Él las tomó, las leyó, donde le hablaba todo esto, donde todo le decía, una lista de desánimo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando estamos esperando el correo siempre no queremos ver los biles o no queremos ver cartas que nos hablan acerca de nuestro ánimo? ¿Cómo cambia nuestro semblante cuando vemos algo que recibimos que no es tan positivo? ¿Cómo cambia, hermano? O sea, un resultado de un médico, médicamente, exámenes médicos, cambia nuestro semblante, cambia nuestro ánimo, porque vemos todo lo negativo que están hablando de nuestra salud o noticias de la familia. Cuando recibimos un mensaje de texto, y ahora no se usan las cartas, ahora el mensaje de texto, recibimos una noticia así que, hermano, nuestro ánimo decae siempre. Y él como quiera abrió las cartas y las leyó. Pero aquí está la clave, hermanos. Él subió a la casa de Jehová y literalmente, hermanos, subió con las cartas en mano y las extendió, dice la Biblia, las extendió delante de Dios y dijo: aquí están, no son mías, mira todo lo que dicen. Y no estaba tomándolo él tan personal, estaba diciendo: Señor, estas son las cartas que dicen de mí, pero no solamente de mí ni de la obra tuya, sino de ti. Estaban blasfemando. ¿Qué es blasfemar, hermanos? Es burlarse de Dios, es burlarse de las obras de Dios. Eso es blasfemia. Y dice: esto es lo que están diciendo de ti. Y las extendió delante de Jehová. Y entonces, ¿qué hizo? Dice: entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Mira, tremenda oración que hizo él, hermano. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Él estaba reconociendo, no solamente recurrió, él sabía que había poder, hermanos, en la oración. Amén. Y hermanos, qué bendición que cuando nosotros viene una situación a nuestras vidas, yo también he recibido así cartas a veces de personas, a veces de las mismas de la iglesia, que dicen: bueno, ya me voy por esto, y como no se atreven, no son valientes a decírmelo en la cara, lo escriben. Y yo las leo, las persigo, ni se las digo a mi esposa para no preocuparla, y vengo y voy y se las presento al Señor. Señor, mira, esto no es mío, esto yo no lo voy a tomar personal. Y Dios se encarga de esas personas. Ellos no sabían con lo que Dios iba a hacer. Y hermanos, mira, aquí puse otra nota aquí en el mensaje, que tener cuidado cuando nosotros hablamos de la obra de Dios. No solamente los enemigos allá afuera, nosotros también podemos cometer ese error, hablar en contra de la obra de Dios y en contra de los siervos de Dios. Tener mucho cuidado. Mira, en Segunda de Reyes, vaya conmigo, Segunda de Reyes, ahí, Segunda de Reyes. Bueno, primero vamos a ir a Segunda de Crónicas, después Segunda de Reyes, porque abrí ya Segunda de Crónicas 32. Ahí habla acerca otra vez, da la historia. Está no solamente que desconfíe de Dios, pero mira lo que hace, hermanos, el enemigo. Desafía, no solamente trae duda, desconfianza, desánimo, pero desafía a Dios. Aquí está el mensaje. No habéis, versículo 13, están ahí, hermano. Versículo 13, está hablando otra vez de Sennacherib, el mismo personaje, y le dice: ¿por qué lo está persiguiendo? ¿Por qué está bravo el enemigo está bravo con Ezequías? Bueno, desde el 12 dice: ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, solo altar adoraréis? O sea que él había derribado los altares de los ídolos y les levantó uno a Dios solamente, dice, y les indica y les dice: solamente sobre este altar van a adorar.
Y dice, y sobre él quemaréis incienso. Entonces el 13 dice, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? Está otra vez desafiando. Aquí está el enemigo desafiando a Dios, no solamente a Ezequías, al siervo de Dios, pero a Dios. Y le dice otra vez, pero mira hermanos, aquí otra vez vamos al versículo 20, están ahí. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y vean lo que Dios hace, hermanos. ¿Qué más hacemos cuando hay ataques contra la obra de Dios, en contra de nuestra familia, en contra de los siervos de Dios? Presentárselos a Dios y que dejar que Dios obre, dejar que Él se encargue. Mira lo que Dios hace, hermanos. Esto me emociona a mí y me motiva y me anima a seguir adelante. Y Jehová, y dice, y Jehová, tan solo ahí comenzamos el versículo 21, ¿están ahí? Y Jehová, ¿qué hizo, hermanos? Envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. ¿Por qué? Porque no solamente quiso traer desconfianza al siervo de Dios, quiso atacarlo con duda, con desánimo, sino desafió a Dios directamente, el rey de Asiria. ¿Y quién se encarga, hermanos, ahora de nosotros? ¿Sabe, hermanos? No se preocupen tanto cuando hablan en contra de nosotros. Yo no me preocupo tanto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él se encarga, Dios se encarga de mí. Y Dios se encarga de cualquier siervo de Dios. Miren lo que Dios hace, hermanos. Destruye a todo valiente, al más fuerte, lo destruye. Y dice, este se volvió por tanto avergonzado a su tierra. Él pensó que Ezequías iba a claudicar, iba a desanimarse, no iba a seguir adelante, pero el que regresó avergonzado fue el enemigo, el rey de Asiria. Y Dios así lo va a hacer. ¿Sabe quién va a avergonzar, hermanos? A cualquiera que se oponga en contra de la obra de Dios y en contra de lo que Dios está haciendo en su obra. Y Dios se va a encargar de él. Y mira lo que dice, este se volvió por tanto avergonzado a su tierra. ¿Y qué dice? Y entrando en el templo de su Dios con minúscula, ¿qué le pasó? Ahí lo mataron. Al que se creía tan poderoso, al que se creía que iba a desanimar, que iba a causar que la obra de Dios no siguiera adelante, Dios lo castiga a espada. Dice, sus propios, eso es más terrible, hermanos, sus propios hijos. El que no se imaginaba él lo que le esperaba. Sus propios hijos se encargaron de matarlo. Mira, si Dios no, hermanos, cuidado con aquellos que se meten en contra de la obra de Dios y para que la obra de Dios pare y no siga adelante. Hay que tener mucho cuidado. Y ahora sí, vayan conmigo a 2 de Reyes 19, que ahí no termina. Quiero que, hermanos, veamos de todos los ángulos que podamos ver cómo Dios defiende su propia causa cuando la gente se encarga de traer tropiezo, oposición a su pueblo, al pueblo de Dios y al siervo de Dios. Hay que tener cuidado. Ahí en el versículo 2 de Reyes, el 19, exacto. ¿Sí están ahí? Vea rápidamente. Me pasé. De Reyes 19. Y ahora le digo qué versículo. Sí, esto es algo, hermanos, que nosotros siempre hay veces que pasamos por desapercibido, pero hay que tener mucho cuidado. Otra vez ahí vemos que desafían, es casi la misma historia del capítulo, 2 de Reyes capítulo 19. ¿Sí lo ven ahí? Y ahora vamos a ir hasta allá. Vimos todo esto, ya les relaté todo esto. Lo mismo, es la misma relato como desafía a Dios. El versículo 8, el versículo 14. Ezequías toma las cartas y ya lo hace.
y Dios obra. Y ahora el versículo 30. Están ahí. Y dice, lo que hubiera escapado, ahí Dios manda otra vez, dice, lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. La promesa que Dios le hace, mira, le dice, no te preocupes, le da ya vimos en Isaías, en Segunda de Crónicas, cómo Dios se encarga de los enemigos de la obra de Dios. Dice, así como vean que va a venir y que va a traer, así mismo va a tener que salir y irse. Y es algo de bendición para nosotros, hermanos, para que nosotros tengamos presente siempre el poder que nosotros tenemos, que es Dios. Las armas que Dios nos ha dado son para destrucción, de fortaleza. Lo dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios 10, 4 al 6. Dice, hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta, ¿qué dice? En contra, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? En contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué hizo Ezequías? Expuso su causa y la causa de Dios, y Dios se encargó de ella. Mira, hay veces que van a pasar tantas cosas en nuestra vida, tantos desánimos que va a traer el enemigo en contra de la obra de Dios, en contra de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir confiando en Dios, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios, y Él se va a encargar de poner todo en su lugar y de poner a la gente en su lugar también. Hay que, hermanos, hay veces las luchas, nosotros nos desgastamos físicamente, espiritualmente, emocionalmente por querernos defender, pero hay que exponérsela a Dios, y Él se va a encargar de hacer la obra. Él se va a encargar de hacer todo esto. Tenemos todo, hermanos, en nuestras manos para seguir adelante. Las armas que Dios nos ha dado, la oración tiene un poder, hermanos, que no puedo explicar yo, pero Él se encarga de hacerlo cuando nosotros confiamos en Él. Él se va a encargar de nosotros. Sabe, hermanos, que hay tantas batallas, tantas luchas en contra de los siervos de Dios, en contra de nosotros los hijos de Dios, y Dios se va a encargar de cada una de ellas. ¿Qué es lo que estás enfrentando tú en este día? Como familia, como líder, como madre, como padre, como hijo o hija de Dios solamente. ¿Qué es lo que el enemigo está trayendo a tu mente, a tu corazón? Que no puedas exponer a Dios, que Dios no se puede encargar de eso. Que no podamos exponer a Dios en oración y que Dios no se encargue de eso. Dios lo va a hacer, Dios se va a encargar. Pero tenemos nosotros, hermanos, que confiar y que animarnos. ¿Qué hizo en Ezequías más, hermanos? Se reanimó. No dejó que nada de esto afectara su vida, su comunión con Dios. Llevó al lugar que debía de ir y Dios se encargó. Tuvo ánimo en su corazón. Él siguió enseñando la palabra de Dios. Él siguió guiando al pueblo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros, hermanos? Seguir adelante, no importando la situación que estemos enfrentando. Y Dios sigue adelante. Mira, ahora le quiero invitar la última de la escritura que vamos a ver en esta hora. Ahora Segunda de Crónicas, vayan conmigo rápidamente, Segunda de Crónicas. Vayan rápido allí, Segunda de Crónicas, y vamos a ver lo que Dios hace cuando nos reanimamos y seguimos adelante.
no importando la situación que estemos atravesando, Dios se va a encargar de todo eso. Vamos a ir, ahora les digo el versículo. Estamos en el capítulo 32, versículo 32. El versículo 5, vea lo que hizo a pesar de todas esas amenazas, a pesar de todo lo que él estaba atravesando. Eso es otro de los principios que debemos hacer como iglesia. Después, con ánimo resuelto, estaban allí. Edificó Ezequías todos los muros caídos. Él quería parar la obra de Dios y dice, e hizo alzar las torres y además, y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Él se preparó, él siguió adelante. Hermanos, ¿sabes lo que debemos resolver? Es poner la causa delante de Dios y resolver a tener buen ánimo. Estaba escuchando yo un mensaje en este inicio de semana acerca de lo que yo también he querido y estoy poniendo en práctica, no importando el que esté a mi izquierda, a mi derecha, es seguir con un ánimo resuelto, no importando la situación que estemos atravesando. Es seguir con un ánimo resuelto de seguir hacia adelante, edificándonos los unos a los otros. ¿Y qué he propuesto en mi corazón, hermanos? Ser de bendición y ser un animador. ¿Sabe, hermanos? Por último, Ezequías, él dijo, a pesar de lo que esté atravesando en mi vida, me he resuelto a ser un animador. Imagínate, hermanos, porque estábamos hablando yo, el hermano Marco, de que siempre el enemigo va a tratar de, hermanos, siempre de atacar al líder, a desanimarlo, atacarlo por todas partes. Y no solamente al líder de una congregación, puede ser al líder de una familia. Y es así, siempre va a tratar el enemigo para que nuestros hijos no sigan adelante, vean que nosotros decaemos, veamos que no seguimos confiando en Dios, y entonces los hijos puedan ver en nosotros, bueno, y decía que creía en Dios, y ahora ¿dónde está su fe? Entonces todo eso es una táctica del enemigo para que nosotros no sigamos adelante. Pero resuelve hoy, y ¿cuántos de aquí pueden decir, yo también resuelvo en este día que no importa lo que esté atravesando, no importa lo que el enemigo traiga a mi vida, desconfianza, duda, no voy a creer en las mentiras del enemigo, y resuelvo o yo me propongo ser un animador? No importa lo que esté atravesando en mi vida o en mi familia, en la iglesia. Hermanos, necesitamos de esos Ezequías que resuelven ser de ánimo a otros, a pesar del desánimo que estén atravesando, a pesar de la duda que el enemigo quiera traer, y seguir adelante en la lucha y en la batalla. Yo he resuelto eso, hermanos. Dios está buscando animadores, porque, hermanos, hay desánimo en la obra de Dios. Hay cansancio, hay veces físicamente, hay ataques por todas partes, no solamente en tu vida. Y ¿sabe qué, hermanos? Resuelve en este día ser un animador, y Dios va a seguir adelante. ¿Y qué más hizo? Él tuvo una estrategia, y mira lo que dice el versículo 6: y puso capitanes de guerra. Dios le dio la sabiduría para poner donde necesitaban reforzar sus vidas de guerra, porque es una guerra en la que estamos, hermano. Las luchas que pasamos no son tanto físicas, sino son espirituales. ¿Qué es lo que el enemigo quiere traer en una familia? División, disensión, dudas, todo eso. En una congregación igual. Si no nos ataca, mira, dijo, ahí publicó por ahí alguien en las redes sociales publicó esto que me llamó la atención, y es la verdad. El enemigo siempre va a querer tratar de parar la obra de Dios, pero el enemigo siempre va a querer tratar de entrar por la puerta. Si tú le das lugar al enemigo, como dice la palabra de Dios, ni deis lugar al diablo. Él va a tratar de ver un lugar en nuestra vida espiritual, hablando personalmente, hablando individualmente,
ver una área débil en nuestra vida espiritual y por ahí va a tratar de entrar. Si es el enojo, que tú eres listo y eras un enojón, va a tratar por el enojo de entrar para traerte, hacerte enojar en contra de cualquier situación, cualquier cosa que sea, y que tú caigas. El enojo. Si eres de un ánimo que somos explosivos, que nos falta solamente, tenemos la mechita corta, por ahí va a tratar el enemigo. Por todas las causas que él ve que son débiles, no va a atacarnos en las áreas fuertes, va a ser en las débiles y va a tratar por ahí. Y decía este post que subieron allá a las redes: el enemigo va a tratar de venir por la puerta del frente, y si tú le abres, va a entrar. Pero hay veces que si tú le cierras, no va a entrar. Pero ¿sabes qué va a tratar de hacer? De entrar por las aberturas, decía ahí el mensaje. Y es verdad. Por las áreas pequeñas puede entrar. Por el desánimo. Es algo pequeño que lo vemos. Oh, estoy desanimado en este día. Pero eso va a pasar, ¿no? El desánimo te sigue desanimando, te sigues enfriando y ya no te da lo mismo. Te da igual más bien ir a un culto de oración que no ir, y ahí comienza. ¿Dónde comenzó? Los hermanos que hablaron conmigo que no vemos ya ahora en el camino de Dios, ¿sabe dónde comenzó? Y concluyo con esto, y me da mucha tristeza y lloro por ellos también y duelo por ellos también, porque uno lo que quiere es el bien. Comenzó en que dijeron: ¿saben qué? No necesito los miércoles, no necesito tanto la oración de la iglesia, yo oro desde casa y ahí voy a estar bien. Yo le digo: tenga cuidado. Ok, pastor, no voy a atender ya. Cuando me dicen así, yo le digo: esa es una alarma, tienen que poner atención. Ya no voy a atender yo los 3 servicios, voy a atender solamente uno. Alarma, tiene que sonar la alarma ahí. Y yo le digo: tenga cuidado, porque el enemigo anda así. ¿Qué pasó? Atendieron, dejaron de atender a 2 ya servicios, se perdían 2 y seguían perdiendo, hasta que vino completamente el desánimo. ¿Y dónde están? Ya no se ven, ni se congregan ahora, ni ven tampoco los servicios a través de las redes, porque entró por algo que ellos vieron muy insignificante. Y eso, hermanos, llega a todos, no solamente a cualquier creyente, sino a todos. Nosotros no estamos, hermanos, nadie aquí, incluyéndome yo, estamos exentos de desanimarnos, del desánimo. Todos, dice la palabra de Dios: el que mire, que está firme, el que diga que está firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Mire que no caiga, porque el enemigo es así. Va a empezar con algo pequeño. ¿Por qué no nos proponemos, hermanos? ¿Sabe dónde comienza? Y comienza conmigo. Dios obró y siguió haciendo la obra de Dios, y la obra de Dios siempre va a seguir conmigo o sin mí. Eso yo lo tengo bien claro. Pero ¿qué debo de hacer yo? Estar siempre disponible para que Dios pueda obrar en mí, para que yo pueda, hermanos, cosechar de las bendiciones que Dios quiere hacer a través de mi vida. Y lo quiere hacer a través de su vida. ¿Y qué más? Que Dios puede obrar a través de el ánimo que Dios me da, un ánimo resuelto para seguir no importando la situación. Y hermanos, más que nunca, ¿sabe dónde comienza? Es difícil y lo puedo ver. Yo sé que es por el tiempo y por todo eso, pero es difícil. Alguien que está animado y puede animar a otro, pero alguien que está desanimado puede desanimar a otros. Lo vemos en la palabra de Dios. ¿Qué hicieron, hermanos? La mayoría fueron desanimados. Mandaron 12 espías y la mayoría vino con un reporte negativo, desanimados. No, nosotros no podemos, dijeron, conquistar. Parecemos langostas contra ellos. Y dice, y el pueblo, desanimaron al pueblo. Que no sea por nosotros, que no seamos esos de los 10, que seamos de los 2. ¿Quién fue, hermanos? Josué y Caleb. Dijeron: nosotros sí podemos. Nosotros sí podemos, vayamos. Siempre la minoría, hermanos, pero no cuentan que Dios está con la minoría.
Dios no está tanto con las masas, Dios está con la minoría. Con dos que se pongan de acuerdo, con dos que tengan ánimo resuelto, Dios puede hacer grandes cosas, no importando la situación, la circunstancia que estemos atravesando. Así es de que resuelven este día, hermanos, que vamos a hacer, que vamos a seguir, que no vamos a desanimarnos fácilmente, que no vamos a prestarle nuestra boca al enemigo, que no vamos a tener un espíritu de crítica para la obra de Dios. Cuidado con los que estamos criticando la obra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, gracias porque la mayoría